Hola, bienvenidos. En esta ocasión quiero charlar con ustedes acerca de Henri Poincaré, el problema de los tres cuerpos, la probabilidad y tres libros de divulgación científica. Por lo regular suelo presentar una que otra vez libros de divulgación científica porque a mucha gente le gustan. A mí casi no me gustan, prefiero leer otra cosa, pero bueno, resulta que a mucha gente le gustan y a veces no son tan malos. No son tan malos cuando no insultan nuestra inteligencia y en lugar de solamente contarnos cuentos, nos, nos ilustran cómo eso que dicen se puede llevar a cabo en un cierto formalismo matemático. A muchos quizá no les interese el formalismo matemático, supongo que son ese tipo de personas a las que les gusta informarse sobre la ciencia, sobre las matemáticas, pero sin tener que sufrir mucho con argumentos numéricos, con expresiones simbólicas más allá de las lingüísticas. Y bueno, más o menos eso es lo que uno puede esperar cuando agarra un libro de divulgación que no tenga demasiadas matemáticas. Los que voy a presentar a continuación, el primero no tiene muchas, tiene poquitas, o más bien las matemáticas a las que recurre, eh, digámoslo así, las esconde en la bibliografía y en uno que otro apéndice. Bien, voy a comenzar por este libro porque me va a permitir ir directamente a Henri Poincaré. Este libro me gustó cuando vi la portada, me gustó. Ibar, Ibar Ekland. Ibar Ekland es un conocido matemático que tiene libros sobre eh, problemas de convexidad en el cálculo de variaciones. Problemas de convexidad en el cálculo de variaciones. Una región convexa es una región que tiene forma de huevo. Así. Más o menos, más o menos. No todas son así, pero más o menos. Este se llama El mejor de todos los mundos posibles de Ivar Ekland, Mathematics and Destiny. Como pueden ver, está bonita la portada. Es de la Universidad de Chicago. El libro está editado por la Universidad de Chicago y es del año, me parece que 2001. No, es del año 88. Yo tengo la edición del año 2000. 2000. Sí. No, 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 no. Este es del año 2006. 2006. Y es una traducción de un libro que se publicó en francés en el año 2000. Bien, el que me refería al 93 es otro libro, Matemáticas y lo Inesperado y El Dado Roto, que son otros libros de este mismo autor. Bueno, Ivar Ekland, El mejor de todos los mundos posibles, es un libro bonito. Bueno, la portada es bonita. En realidad lo que nos pone en la portada son ciertas figuras o formas donde pueden colocar pelotas que van a hacer un recorrido que tiene ciertas propiedades variacionales. Pero lo que quiero hablarles de este libro, que es un libro que, bueno, tiene matemáticas de vez en cuando, sí salen matemáticas de vez en cuando, pero de lo que quiero comentar es algo que se llama capítulo 5, Poincaré y más allá. Nos va a comentar un premio que ganó Poincaré hacia 1890. En 1887 nos dice aquí el rey Oscar II de Suecia y Noruega, bajo la influencia del matemático Gösta Mittag-Leffler, ofreció un premio de matemáticas para celebrar su 60 aniversario. Eso es lo que nos dice aquí. Poincaré, Poincaré ganó esa competencia con una memoria muy larga que luego apareció en Acta Matemática después de una serie de vicisitudes que ahora voy a mencionar. Aparece en Acta Matemática y ustedes la pueden descargar de la red con suma facilidad. Basta que vayan al archivo de esta revista, Acta Matemática, y busquen Poincaré y lo van a encontrar. Es un artículo muy largo que además no es el que ganó el premio, porque el que ganó el premio tenía un error descubierto por un matemático llamado o apellidado Fragment. Cuando estaba leyendo las pruebas, descubrió un problema, se lo comunica a Mittag-Leffler se lo comunica a Poincaré y Poincaré va a hacer un canje.
Hay varias nociones de estabilidad que hoy día se explican en los cursos de matemáticas, pero hay una noción de estabilidad que ya no se suele explicar y que algunos denominan una definición fósil, lo cual es un error porque todavía aparece en algunos tratados de sistemas dinámicos, por ejemplo en el libro de Nemiki y Stepanov sobre teoría cualitativa de ecuaciones diferenciales. Ahí viene esta definición que voy a comentar a continuación. También viene en un libro de Bhatia y Sego, que es la teoría de la estabilidad de los sistemas dinámicos. Esos libros creo que ya los he presentado, si no se los presentaré después. Aquí lo que me interesa es en qué consistió el error de Poincaré. Poincaré quería inscribirse en la gran tradición de Laplace, Lagrange y Poisson y demostrar un teorema sobre la estabilidad a largo plazo del sistema solar, un cierto tipo de concepción de la estabilidad que se denominaba en esos tiempos estabilidad trigonométrica. Quería demostrar la estabilidad trigonométrica del sistema solar. ¿Por qué trigonométrica? Bueno, porque se hacían expansiones trigonométricas en la mecánica celeste. Y la estabilidad en la que estaba pensando Poincaré era una estabilidad que hoy día se nombra estabilidad de Lyapunov. Estabilidad de Lyapunov es la que trataba de demostrar Poincaré para el sistema solar, en la tradición de los matemáticos que ya mencioné. No pudo. Por lo tanto, Poincaré va a cambiar de posición ese concepto que algunos denominan fósil, pero que les dije que no lo es, que es el concepto de estabilidad de Poisson. Estabilidad de Poisson. La estabilidad de Poisson no se parece para nada a la estabilidad de Lyapunov, porque la estabilidad de Poisson es una estabilidad que tiene que ver con la recurrencia. Tenemos un punto en un espacio que ustedes quieran, tracen alrededor de un circulito y dejen que el punto viaje. Si el espacio es acotado, el punto va a recurrir, es decir, va a volver y va a pasar, se va a volver a meter al circulito. Va a pasar cerca de donde inició. Eso se llama un sistema estable en el sentido de Poisson. Y Poincaré lo introduce junto con una técnica que va a erosionar o va a ser parte de la erosión de un cierto tipo de pensamiento que se daba en el siglo XIX y que se denomina, o que algunos denominaron, entre ellos Thomas Hawkins, razonamiento genérico. El razonamiento genérico razona sobre la base de la generalidad del álgebra. Poincaré va a tratar de enumerar excepciones, las excepciones a su teorema, y va a enunciar el teorema de recurrencia junto con un corolario, en el que nos dice que las trayectorias no recurrentes son de probabilidad nula. Generalmente este corolario no se coloca, por ejemplo en el libro de Arnold, no viene el corolario, y el corolario es fundamental. Eso es lo que viene a romper el pensamiento genérico del siglo XIX. O es una propuesta. Corresponderá a Birkhoff y otros mejorar la propuesta de Poincaré. Pero bueno, estábamos con este libro donde nos hablaba de Poincaré y no nos platica esto que les acabo de decir. No nos platica nada de esto. De hecho, lo que nos dice es algo como lo siguiente. El libro Los nuevos métodos de la mecánica celeste está completamente dedicado al denominado problema de los tres cuerpos. Sí, pues, al problema de los tres cuerpos, pero junto al problema de los tres cuerpos, los métodos nuevos que introduce Poincaré son dos. Uno, la teoría de los invariantes integrales, que se suele enseñar en casi todos los cursos de mecánica, porque esta teoría va a permitir, y de hecho lo demuestra el mismo Poincaré en un libro como este, que tengo aquí lo tengo, Cálculo de probabilidades, precisamente por Henry Poincaré. Cuando Poincaré introduce el corolario al teorema de la recurrencia, lo hace en términos probabilistas. Lo que él nos va a decir es que la probabilidad de una trayectoria inestable de Poisson es cero. Introduce el concepto que hoy día en la teoría de la medida se conoce como conjunto de medida cero. Las trayectorias inestables de los puntos que tienen trayectorias inestables de Poisson, o para decirlo con una terminología un poco diferente,
aquellas condiciones iniciales, que es la terminología que gusta en la teoría de los gases, el conjunto de condiciones iniciales que generan un movimiento no recurrente de Poisson o inestable de Poisson, tiene medida nula. En este libro de teoría de las probabilidades, bueno, nuevamente les digo que si lo buscan no lo van a encontrar así, a lo mejor lo encuentran más bonito. Este está reempastado, es el cálculo de probabilidades de Poincare, se los enseño de nuevo. Cálculo de probabilidades de Henri Poincare. Henri Poincare, algo así se pronuncia en francés. En la parte final, bueno, en la parte final que se llama cuestiones diversas, Poincare va a introducir lo que se conocen como colectivos, hoy ya se conocen como colectivos de Gibbs, pero Poincare lo introduce así como que de pasada y trata de problemas como repartición de los decimales en una tabla numérica, la probabilidad de los decimales, etcétera, etcétera. Aquí donde nos habla de los líquidos, nos va a hablar de un sistema de este tipo, este sistema de ecuaciones diferenciales que va a ser o va a satisfacer, las componentes van a ser incompresibles, van a satisfacer una condición de incompresibilidad y eso le va a permitir ser expresada como un sistema hamiltoniano, no canónico. Cosas de ese estilo va a traer este libro, que es muy recomendable, por si lo encuentran. Bueno, allí está. Todo eso podemos sacar de este librito de Ivar Ekland, por eso lo recomiendo, porque en realidad casi no trae ecuaciones. Tampoco me crean mucho que trae muchas ecuaciones. Trae, por supuesto, una historia de la modernidad, del origen de la modernidad, del origen de la ciencia moderna, haciendo alusión no a Kant, no a Descartes, bueno, sí, un poco a Descartes, pero al Descartes matemático, y se centra en D'Alembert, Lagrange, Maupertuis y cosas como el principio de la mínima acción, tal cual aparece, digámoslo así, en Leibniz y en ese tipo de teóricos. Bueno, este es el primer libro de divulgación del que quería hablar. El de Poincare fue un bono extra, el libro de Poincare. Ahora vamos a uno que tiene un poco más de matemáticas y que este sí me resulta bastante bueno, porque nos da ideas sobre cómo presentar temas del álgebra vectorial, temas de los vectores, que en ocasiones pasamos por alto, pero bueno, aquí lo tenemos, se llama el teorema de Pitágoras, una historia de 1000 años de Elie Maur. Este también es de la editorial, bueno, no es Chicago, este es Princeton. Este va a traer más ecuaciones, eso sí, Este va a traer más ecuaciones. Por si no les gustan las ecuaciones, pues no vengan a este libro. Miren, incluso va a traer integrales. Ahí se ven. Porque, como todos ustedes saben, el teorema de Pitágoras, pues el teorema de Pitágoras es necesariamente un resultado matemático que nos dice cuánto vale la hipotenusa de un triángulo, pero nos dice algo más. Nos dice la distancia entre dos puntos. Nos permite calcular la distancia entre dos puntos, tanto como nos permite calcular la hipotenusa de un triángulo, y nos permite hacer algo muy interesante, que es la trigonometría. Todos ustedes saben que la trigonometría no es otra cosa que la puesta en acción del teorema de Pitágoras, porque aquella identidad que satisfacen las funciones trigonométricas, coseno al cuadrado de teta más seno al cuadrado de teta igual a 1, no es otra cosa que el teorema de Pitágoras. Y prácticamente todas las identidades trigonométricas, cosa que generalmente demuestro en el curso que doy de física, todas las identidades trigonométricas salen prácticamente del teorema de Pitágoras. Entonces es un teorema bastante importante y en este libro nos va a platicar la historia de ese teorema, de sus muchas demostraciones, como incluso Einstein mismo hizo una demostración del teorema de Pitágoras, y nos va a presentar una demostración del teorema de Pitágoras mediante series infinitas. O sea, es un libro bastante bueno, bastante informativo, y consta de capítulos breves.
Los capítulos breves, pues pueden tener una página, 5 páginas, lo cual, y están llenos de detallada información. Bueno, aquí ya empieza a hablar de la fórmula de la distancia riemanniana. Ya salimos del espacio euclídeo y entramos a otro. Por eso les recomiendo este de Elie Maur, el teorema pitagórico, 1000 años de historia, editorial Princeton. Editorial Princeton y el año de aparición también es como de los 2000 y pico. Pero este no es traducción, del francés. Este es 2007. 2007. 2007. Bueno, hace ya muchos años que los compré. A veces los encuentro y los releo. Y a veces uno se pregunta, bueno, ¿de dónde saqué este resultado o esta idea? De un libro que leí hace mucho y que ya no me acordaba. ¿Alguna demostración? ¿De dónde la saqué? Pues de ese libro, por ejemplo. ¿Alguna demostración del teorema de Pitágoras? ¿Alguna información sobre el teorema de Pitágoras? ¿Algún problema relativo al teorema de Pitágoras? Bueno, vamos al último. Este sí, no les miento, este sí necesita que sepan cálculo. Es decir, sí necesita que sepan un poco de matemáticas de bachillerato, ya de bachillerato avanzado. Cuando menos es más. Cuando menos es más. De Paul Naim. Creo que se les había presentado una vez junto con otro de Bernham sobre los números primos, sobre la conjetura de Riemann, sobre la conjetura de Riemann de la distribución de ceros de la función de Riemann sobre una banda de tamaño 1. Pero bueno, de todos modos aquí está cuando menos es más de Paul Naim. Este es también de Princeton. De Princeton. Van a decir, ay, se quedó con él de la biblioteca. Más bien la biblioteca lo tiró a la basura y yo lo recogí del basurero. Que no crean, eso pasa muy seguido. Este libro es de 2004 por la Princeton University Press. Y ciertamente, de una vez, para que vean, está lleno de ecuaciones. Nos va a hablar de mínimos y máximos. Primero sin cálculo. ¿Cómo calculamos un mínimo o un máximo sin acudir al cálculo? Les pongo aquí todas estas hojas para que vean que realmente si necesitan, si lo van a leer, aunque es de divulgación, si necesitan saber algo de álgebra. Primero. Y luego cómo minimizar con una computadora, con un programa. Cómo caminar fuera de los bosques. Problemas y más problemas. Bueno, esto nos debe dar la idea que la ciencia, las matemáticas y todo ese tipo de cosas no son otra cosa más que solución de problemas. Todos los conceptos que introducimos, todas las cosas extrañas que dicen los matemáticos surgen ciertamente de la búsqueda de soluciones a problemas interesantes. Esta figura que ustedes pueden ver ahí es una figura recursiva. Es un fractal, creo que se llama el fractal de Koch. Vamos a ver si no me equivoqué. Ajá, la hoja de von Koch, iteración 3. Nos va a hablar de eso, nos va a hablar de los problemas isoperimétricos. Y trae unos dibujos buenos, siempre traen buenos dibujos. Ya no están tan mal hechos como en el pizarrón, aunque a algunos les gusta verlos mal hechos los dibujos. Maximización. Vamos a maximizar funciones como esta. Nos va a enseñar a maximizar funciones como esta, que es algo muy muy interesante. Luego nos va a hablar de Descartes y Fermat, sobre máximos y mínimos. Hay que recordar que Descartes también fue matemático y Leibniz también fue matemático. Los filósofos de hoy día, muchos filósofos de hoy día, alaban a Leibniz o alaban a Descartes, y alaban a los griegos, pero no tienen gusto por la matemática. Una de las grandes cosas que inventaron los griegos pues fueron las matemáticas. Bueno, más matemáticas. No, pues les miento cuando les digo que este libro es un libro que requiere que sepan matemáticas, porque pues de otra manera estos dibujos les van a parecer siempre una cosa esotérica. Entonces aquí los tengo, estos 3 libros. Este es el más grueso y me parece el mejor. Este
es de donde más he sacado para los cursos que doy. Y finalmente el de Poncare. Bueno, el de Poncare, este sí lo pueden conseguir fácilmente. Si son de México, lo consiguen fácilmente. Se meten a Mercado Libre y ahí lo van a encontrar. Cálculo de probabilidades de Poncare. Esta edición que yo tengo es de 1912, segunda edición, revisada y aumentada por el autor. Redacción de Quiquet, de Gautier Villars. Vale la pena leer a Poncare. También los otros valen la pena. Muchas gracias.